Hola inversionistas. Pues bien, en capítulos anteriores estábamos hablando del capital contable y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que está directamente relacionado con esto y se llama estructura de capital. Antes de comenzar me gustaría aclarar dos cosas que no aclaré en el video pasado. La primera, el capital contable también tiene una parte, digamos lo que se parece bastante, que es el capital de los accionistas. En este momento ese tema no lo vamos a tocar, sin embargo sí es necesario que sepan diferenciar entre que existe el capital contable y el capital contable de los accionistas. Y por otra parte, algo que también no comenté la ocasión pasada, es que el capital contable es muy diferente de lo que es el capital social y el capital de trabajo. Esos tres conceptos, capital social, capital de trabajo y capital contable, no se pueden intercambiar uno por otro, porque los tres son conceptos totalmente diferentes. Pero bueno, ahora sí pasemos al tema. El capital contable, para poder explicarlo, vamos a necesitar primero hacer un pequeño dibujo que nos va a representar el dinero que la empresa tiene para poder producir y para poder generar rentabilidad. ¿Ok? Este dinero puede estar financiado por dos partes. Pueden ser los accionistas o pueden ser los acreedores. ¿Estamos de acuerdo? La parte que conforman los accionistas se llama precisamente capital contable. Y la parte que conforma los acreedores se llama deuda. La deuda puede ser de dos tipos. La deuda puede ser deuda de corto plazo y deuda de largo plazo. Esta parte gráfica es la forma más sencilla de representar la estructura de capital. Sin embargo, para poder calcularla y entenderla, sí necesitamos realizar algunas operaciones. Antes que nada hay que considerar que a esta razón financiera se le conoce como la razón de deuda capital contable. O en inglés se le conoce como debt to equity. ¿Estamos de acuerdo? Se las pongo de las dos formas porque muy posiblemente en la mayoría de los resultados las vayan a encontrar de esta manera. Ahora, como es una razón de deuda capital contable, eso nos da a entender que vamos a tener que hacer una división. ¿Una división de qué? De la deuda a corto plazo más la deuda a largo plazo. Todo esto dividido entre ¿qué? Entre activos menos pasivos. ¿Estamos de acuerdo? Esto nosotros lo podemos sustituir o lo podemos simplificar en lo siguiente. Deuda total entre capital contable. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la que nosotros vamos a utilizar. Todos estos datos, ¿de dónde salen? Estos datos de aquí, de la deuda, sale del balance general de la parte de los pasivos. Si nosotros buscamos en el balance general vamos a encontrar la deuda a corto plazo y la deuda a largo plazo. Eso está en los pasivos circulantes y eso está en los pasivos fijos, ¿ok? Pasivo de corto plazo, pasivo de largo plazo. Y la parte de los activos y los pasivos obviamente también lo vamos a encontrar en el balance general. Normalmente esta razón financiera de deuda, capital contable y debt to equity, que es lo mismo, ya no lo han calculado. Sin embargo, no necesariamente el hecho de que nos lo hayan calculado y que nos pongan un número ahí significa que nosotros lo vamos a entender de inmediato. Es por eso que les explico cómo se debe determinar. Ahora vamos a ir a la interpretación de los números. No voy a usar un ejemplo real para no meterme con números muy grandes y solamente les voy a dar un ejemplo para que ustedes tengan una base sobre la cual entender el proceso de obtención y posteriormente de interpretación. Vamos a suponer que una empresa que se va a llamar XYZ, tiene un total de deuda de 200 pesos y tiene un capital contable de 100 pesos. Si nosotros hacemos esta operación, nos da como resultado un 2. Si nosotros multiplicamos esto por 100, nos va a dar un 200%. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que la deuda de esta empresa en comparación a su capital contable es 200 veces más grande. Es decir, que si yo multiplico 100 por 200, me va a dar 200 de la deuda. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, ese 200%, ¿cómo lo voy a incluir yo aquí en el dinero que tiene la empresa? Yo no puedo decir que aquí es el 100% y que acá es otro 100%. Ni tampoco puedo decir que aquí es 50% y acá es 150%. Es decir, la suma de estos dos no me va a dar este porcentaje.
porque el dinero que tiene la empresa es en total el 100%. Entonces, ¿cómo hago yo para pasar de esta razón con este porcentaje a un 100% del dinero que tiene la compañía para producir? Bien, eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero, dado que yo estoy del lado de los accionistas, primero voy a tomar el capital contable. En este caso, son 100. Y ese valor yo lo voy a dividir entre los 100 del capital contable más 200 de la deuda. ¿Esto cuánto me da? Esto me da a un tercio, que es igual a 33.33%. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir que dentro de la estructura de capital, los accionistas tienen o poseen solamente el 33% de peso sobre la estructura total. Es decir, que en este caso, aquí sería un 33% y por tanto, acá sería un 66.66%. ¿Ok? Esta suma de estos dos me va a dar el 100% de la estructura total de la empresa. Vamos a corroborarlo. Ahora, en lugar de tomar los 100 del capital contable, voy a tomar los 200 de la deuda. Y voy a hacer exactamente lo mismo. 200 entre 100 del capital contable más 200 de la deuda. Esto me da como resultado 2 sobre 3, que es igual a un 66.66%, que es el mismo porcentaje que yo les comentaba, que es de esto de aquí, de los acreedores. Así es como se realiza la determinación de qué tan apalancada está una empresa y qué tanto le corresponde, bien sea a los acreedores o a los accionistas. Vamos a ver otro ejemplo ahora modificando o intercambiando los valores, es decir, una empresa que en lugar de tener más deuda que capital contable, tiene más capital contable que deuda. ¿Ok? Voy a borrar esta parte de aquí y vamos a trabajar de la siguiente manera. La empresa ahora supongamos que tiene 0 de deuda y tiene 100 de capital contable. Si yo hago la operación 0 entre 100 me da 0, multiplicado por 100, eso quiere decir 0%. Es decir, la empresa está 0% apalancada, no tiene absolutamente nada de deuda. ¿Y cómo puedo interpretar yo esto dentro de la estructura de capital? Hacemos lo mismo que hace un momento. Primero vamos a hacerlo con el capital contable, para ver cuánto tiene de peso los accionistas dentro de la empresa, o al menos dentro de la estructura de capital. Tomamos los 100 del capital contable y lo dividimos entre los 100 del capital contable más los 0 de la deuda. Eso quiere decir que es igual a 1, que multiplicado por 100 me da un 100%. Y si ahora hacemos lo inverso y tomamos el 0 y lo dividimos entre 100 del capital contable más 0 de la deuda, esto quiere decir que es igual a 0, que multiplicado por 100 es igual a un 0%. ¿Qué nos da a entender esto? Que los accionistas tienen dentro de la estructura de capital el 100% del control, es decir, no tiene deuda en lo absoluto y por lo tanto el dinero únicamente es de los accionistas. Pero no me refiero al dinero en efectivo o a los equivalentes de efectivo, sino al dinero representado como un capital que tiene la empresa para seguir generando. Ahora bien, ¿cuál es la importancia real de este tema? La importancia radica en que si nosotros estamos invirtiendo en una empresa que cada vez está más apalancada, va a llegar un momento en donde tal vez la solvencia o tal vez la liquidez no le va a ser suficiente para salir de sus compromisos o de las obligaciones que haya contraído. Y en un momento dado esto se puede volver bastante complicado, una bola de nieve por decirlo así, porque lo más que podrá hacer en algún punto será únicamente estar refinanciando la deuda. Pero si en algún momento llega a perder toda calidad crediticia, los acreedores ya no van a querer seguir esperando a que les pague los intereses, a que les amortice la deuda, y obviamente ya no va a haber nuevos acreedores que quieran asumir riesgo o incluso más riesgo para que la empresa pueda refinanciar. Esta es una de las razones por las cuales yo, por lo general, siempre rehuyo a empresas que están sumamente apalancadas. ¿Cómo lo pueden ver ustedes? Únicamente básense en la relación que existe entre la deuda y el capital contable. En este caso, como ejemplo es 0, pero hay algunas empresas que están en 500, o hay empresas que están en 800, o hay empresas que están en 1000. O sea, prácticamente ya no le están dejando nada a los accionistas dentro de la estructura de capital y únicamente se están apalancando cada vez más, y no están avanzando a ningún punto. Aquí otra cosa importante. Esta razón financiera no se puede únicamente comparar dentro de una sola empresa. Siempre hay que ver cómo se maneja tanto la industria como el sector de la empresa, es decir, comparar con algunos similares para ver realmente si está muy apalancada o si es una cuestión más bien del sector o de la industria sobre la cual está trabajando.
Adicional al hecho de que no nada más nos podemos basar en esto. También tenemos que ver el capital contable, también tenemos que ver los ratios de solvencia, los ratios de liquidez, de eficiencia, de rentabilidad, por ejemplo, algunos otros indicadores que tienen que ver más con el precio de cotización, flujos de efectivo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, como les estaba comentando, estas razones financieras generalmente ya no las dan calculadas. Es necesario que ustedes sepan, como les decía hace un momento, cómo obtenerlas para que las puedan interpretar. Y aquí yo les voy a dar un tip que muy seguramente les va a ser de bastante utilidad. Una empresa con un ratio de apalancamiento de entre 200 y 300 podríamos considerar que todavía está como que más o menos regular. Dependerá obviamente, como les decía, de la industria o del sector, pero todavía está un poco aceptable. Cualquier número ya por arriba de 300, y sobre todo checando valores históricos que veamos que de 300 pasa a 350, luego a 400, luego a 450, 500 o más, ya es una empresa que cada vez se está apalancando. Y si este apalancamiento no se está traduciendo ni en ventas y sobre todo en una rentabilidad neta, pues entonces no tiene sentido la empresa. No está cumpliendo su propósito de ser, que es ser rentable. Ahora, cualquier número por debajo, digamos de 200 y 300 hacia abajo, hablemos de 100, de 50 o incluso más bajos, estaríamos hablando de una empresa que es lo suficientemente capaz, bien sea de adquirir financiamiento solamente para cubrir algunas necesidades primordiales, o que ni siquiera necesita financiamiento y únicamente lo hace para tener una calidad crediticia, por así decirlo. Sin embargo, no todas las empresas que no están apalancadas quieren decir que son buenas empresas, porque habrá algunas empresas que no estén bien apalancadas y que estén dejando perder oportunidades de negocio solamente por no caer en deuda. Así que aquí podríamos aplicar un dicho muy famoso aquí en México que es: ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Es por eso que les digo que un margen más o menos entre 200, 300 o incluso bajándolo un poco más, digamos un 80 a 200, se podría considerar que generalmente es algo aceptable, pero de cualquier forma siempre investiguen contra un homólogo de la empresa qué tan apalancada está su competencia. Por ejemplo, si van a analizar a Apple, pueden enfrentarla contra Samsung. Si van a analizar, no sé, por ejemplo a Nestlé, pueden compararla con un Kellogg's, por ejemplo. Realmente no es un tema muy extenso todo esto de la estructura de capital y el capital contable, sin embargo sí son de bastante ayuda. Ya saben, cualquier duda que tengan de este o cualquier otro tema, las pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Y antes de que se vayan, no se olviden de dar like y compartir este video para que esta información pueda llegar a más personas. Y tampoco se vayan sin antes suscribirse y dar clic a la campanita para que no se pierda ninguno de los videos que subo al canal. Eso es todo por ahora. Gracias por ver. Hasta luego.